Pues sí, los niños con dificultades psicológicas, autistas de orígenes foráneos, tienen desde hace un tiempo en el 20º distrito de la capital francesa, aquí en París, una oportunidad de romper su silencio y reanudar su comunicación con el mundo gracias a un percusionista argentino, Martin Saint-Pierre, afincado en Francia desde hace cerca de 40 años. Y para hablarnos de su actividad musical y terapéutica y de sus grabaciones, la más reciente de ellas con el sello de esta casa, de Radio Francia, Martin Saint-Pierre ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Las Flores, en Buenos Aires, y que ya en los años 70, con Otra cosa es con bongo, realizas la síntesis de los lenguajes afroamericanos, en un momento en que las músicas del mundo, como les llaman ahora, no existían, ¿no? ¿Quién o qué te acercó a los ritmos afros? Las músicas del mundo existían, no habían sido todavía descubiertas. Yo siempre me interesé por los orígenes de la música latinoamericana, donc yo me encontré a través de antropólogos como Roger Bastide, Carvalho Neto, Vicente Rossi en la Argentina, que habían investigado sobre los orígenes de la música latinoamericana y encontraban la raíz en África. Vicente Rossi fue el primer africanista argentino que en el año 1921 escribió un libro que se llamaba Cosa de Negros, y yo me inspiré de ese trabajo para realizar el mío, que era una síntesis de lenguajes de tambor con poesía de poetas latinoamericanos que recreaban la historia de la negritud en América Latina. Se llamaba Otra cosa es con bongo y nació en el año 1970 en el Teatro de la Fábula en Buenos Aires. Martin Saint-Pierre, ¿cuándo te das cuenta que la música, la percusión, los bongos africanos pueden utilizarse como terapia? Sí. Fue a través de un encuentro con un musicoterapeuta que sería el primer musicoterapeuta argentino en los años 68 en Buenos Aires. Argentina estaba en esa época a la punta de las experiencias de musicoterapia a través de un músico psiquiatra que se llama Rolando Benenzón, que fundó la primera escuela de musicoterapia, la Facultad de Musicoterapia. Pablo Goldstein es un músico que me introdujo en el medio psiquiátrico en el Hospital Borda y Moyano de Buenos Aires, con la dirección del doctor Rojas Bermúdez de la Escuela Argentina de Psicodrama, y en ese momento yo tuve conciencia del poder de la música, sobre todo la percusión, en el medio de la psiquiatría. En ese hospital está la actual Radio Colifata. En este momento existe Radio La Colifata, y yo hace un par de años tuve la posibilidad de volver a Buenos Aires a hacer una serie de conciertos y volver a la cuna de mi punto de partida, que fue el Hospital Borda y Moyano, donde existe ahora Radio La Colifata con Ravel Olivera. Martin Saint-Pierre, en 1973 dejas Argentina para venir aquí a Europa, primero pasando por España y luego instalándote aquí en París. ¿Qué venías a buscar aquí a Europa? Uno reivindica sus raíces. Uno es originario de una inmigración europea que llegó a la Argentina. Nosotros somos bajados del barco. Mis orígenes son vascos italianos. En mi pueblo, en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, es un lugar donde se guardan las tradiciones vascas, y siempre estaba subyacente en mí la idea de encontrar los orígenes y el punto de partida de esa inmigración, que se fueron en 1845 a la Argentina, donde todavía era una tierra a conquistar. ¿En qué estado estaba la musicoterapia aquí en París, en Francia, cuando llegaste en los años 70? Embrionaria, como lo es actualmente. No ha evolucionado. Evoluciona poco a poco, pero las puertas no se abren fácilmente. Y yo he tenido la suerte, a través de mi experiencia, de viajes, de encuentros, de haber podido penetrar en un medio que todavía es confidencial. En el 76, Martin Saint-Pierre, grabas tu primer disco en la prestigiosa colección Chants du Monde. ¿Cómo fue acogido ese trabajo? Muy bien. Por la primera vez yo tuve conciencia de que... Vos sabés que en mi pueblo me consideraban un poco el loco del pueblo,
porque yo no tocaba ni la guitarra, ni el bandoneón, ni cantaba aires folclóricos. Ni tango tampoco. Tampoco, pero me había interesado por por la raíz, lo subyacente. Entonces yo descubrí que el origen del tango tenía sus raíces en África, que la milonga viene de Angola, que quiere decir en lengua quimbundo, quiere decir palabras, el candombe, que quiere decir cosa de negros, la palabra mandinga en la pampa argentina, que es sinónimo de diablo, que venía de mandanga, y poco a poco fui estableciendo esa relación que me lleva a hoy, a 40 años después, a continuar el viaje que empecé con un tambor que me fabricó un negro panameño en Buenos Aires. Yo quería un tambor que sea mi prolongación, mi carta de identidad, mi pasaporte, que me permitiera de comunicar con otras culturas diferentes a la mía, y así mi sueño era ir al África. He ido muchas veces al África a compartir en diferentes tribus momentos mágicos y de privilegio, y actualmente me encuentro trabajando, cerrando un poco el círculo de ese trabajo que empecé en los años 70, estamos en el 2011, trabajando con niños africanos con discapacidades, son chicos autistas con problemas de comunicación y que son de origen africano. En un hospital de la Cruz Roja, precisamente. De eso hablaremos. Quería mencionar que en el 86 fuiste laureado por la Fundación Yehudi Menuhin. ¿Fue una especie de consagración para ti? Fue una cosa realmente muy importante, sobre todo por el encuentro con Yehudi Menuhin en la Sal Gabó, donde yo pasaba una especie de examen. Tenía 3 minutos para contar mi historia, 3 minutos para tocar y 3 minutos para discutir con el jurado. Y Yehudi Menuhin, bueno, me incorporó en su lista de laureados y desde entonces formo parte de la Fundación Yehudi Menuhin, sí. Tu música la has paseado por todo el mundo, Martín, por África naturalmente, pero también por Asia, por Cuba, por Japón. Hay una particular manera de ver la percusión en Japón también, ¿no? En Japón hay una tradición de percusión muy importante, que son los grandes tambores Kodo, con los cuales yo estuve confrontado. Son tambores, por ejemplo, cada percusionista antes de tocar corre kilómetros y kilómetros, hay una actividad física muy importante. Y yo siempre estuve confrontado a percusiones diferentes a la mía. Cuando salí de la Argentina, yo salí con ritmos de América Latina, pero poco a poco, desglosando esos ritmos de América Latina, te encontrás que la raíz es africana. Y vuelvo a decirte que me permitió de comunicar en Senegal, en Kenia, en Uganda, donde hicimos también un disco para Radio France. Fuimos al encuentro de la cultura de Uganda en las raíces del Nilo. Y fue precisamente en Uganda donde encontré un padre blanco que había montado un orfelinato en Concabé y que me había invitado a participar en ese orfelinato, y tocando esos ritmos de América Latina mezclados con el África y con pulsaciones cardíacas, yo veía cómo niños estropeados por la guerra, por el SIDA, cómo reaccionaban y cómo bailaban y cómo se aferraban a la vida. Eso me dio la idea de montar una asociación que se llama La Tierra de las Cuatro Esquinas, que me permite de establecer un vínculo con las comunidades discapacitadas en Francia y en el extranjero. ¿Cómo ha sido tu trabajo aquí con los niños, esos niños que vienen desde el continente africano a Francia, a París? Bueno, vos sabés que el tambor es un aglutinante social por excelencia, y sobre todo en culturas africanas donde el tambor está presente en la vida cotidiana, para la guerra, para la muerte. Siempre el tambor es el elemento motor de la comunicación. Aunque yo estoy confrontado todos los días, el evento es cotidiano. Cada día yo recorro un hospital de día, y encuentro niños de diferentes comunidades que no hablan por la patología, pero también tienen problemas de lenguaje porque no dominan el francés, son salidos de familias de inmigrantes, con problemas de comportamiento, algunos de malos tratos. Y la mayor parte son de origen africano. El tambor es un elemento primordial de aglutinante social y que les permite de establecer una comunicación perdida o destruida. Bueno.
Vamos a marcharnos escuchando uno de tus trabajos discográficos, el que grabaste aquí en esta casa en Radio Francia. Me contabas que estaba realizado por locos. Bueno, es un elogio a la locura. No te olvides que yo te digo que en mi pueblo me consideraban un poco el loquito del pueblo, porque yo tocaba el tambor en vez de tocar un instrumento folclórico argentino. Yo me he hecho fabricar ese tambor por ese negro panameño. Y ese tambor me llevó al hospital Paul Giraud de Villejuif, donde tuve un encuentro con 20 pacientes con patologías diferentes y sobre todo nacionalidades diferentes. Después de un año de trabajo, logré establecer un contacto de personas que no hablaban, que se exprimieran a través de la palabra, del sonido, de la danza, del movimiento. Y cuando yo consideré que habíamos creado una especie de arquitectura sonora donde cada uno se veía valorizado en su personalidad, los traje aquí al gran auditorio de Radio France y con la colección Signature de Radio France editamos este disco que se llama Vibración Global, Global Vibration, donde es un testimonio del trabajo realizado con 20 pacientes con patologías pesadas. En fin, vamos a escuchar este fantástico trabajo de Martín Saint-Pierre. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Y que sigas tu labor tan importante en los hospitales. Muchísimas gracias. Silence, un feu d'artifice sonore apparaît, nous donnant le plaisir d'être ensemble, au grand banquet des hommes, Dieu.
La